preguntó que por qué y para qué. Y el periodista le dijo, hombre, pues para evitar el riesgo del coronavirus. Y ese muchacho loco le dijo que vos has visto al coronavirus, hombre, vos eso es mentiras. El muchacho se contaminó, su familia eran 16 personas, vivían en Campo Valdés y los primeros que contagió fue a los abuelos y se fueron uno tras otro. Luego los papás uno tras otro, eran 16 y el último fue él. No quedó ni uno para contar la historia. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a dar lectura en la carta a los Efesios capítulo 3, del verso 1 hasta el versículo 13. Si usted tiene su Biblia, por favor, tómela y vamos a leer esta porción de la Biblia. Dice el apóstol Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Todos, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Pónganse cómodos, hermanos, dando una alabanza al Señor. Muy bien, hermanos, en el estudio que venimos haciendo de todas estas cosas, de la iglesia, de los verdaderos ministros del Evangelio, de los requisitos para ser pastor, el llamamiento el ministro. Bueno, entonces llegamos a una parte muy interesante que es el ministerio de la iglesia en la tierra. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nos dieron lo que los pastores llamamos la doctrina antes de bautizar a la persona. Pero nosotros de derechos y de obligaciones a nosotros no nos enseñaron nada de eso. De tal manera que ha habido algún comportamiento ajeno a lo que Dios ha establecido en su palabra respecto a la administración de la iglesia del Señor en la tierra. Y por ello es importante que nosotros tengamos claro. El Evangelio de Juan, el capítulo 17, el verso 15, el Señor Jesucristo en su oración dice, Padre, yo no te ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. Es decir, la iglesia es el reino de Dios en la tierra ejecutando todo el programa que Dios tiene en la tierra, que es salvar al mundo. Cuando usted mira Juan 1:29, por ejemplo, va a encontrar que la Biblia enseña que Cristo es, no dice que fue o que será, sino Cristo es el Cordero de Dios que quita, no que quitó o quitará, sino quita el pecado del mundo. Dicho de otra manera, es un término que está vigente y que está funcionando. Es decir, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de la persona, lo perdona, lo limpia, lo santifica y lo llena con su Espíritu Santo para su gloria. Entonces la iglesia tiene una función, porque las reuniones de nosotros, el culto, es de una agrupación de personas que son meros espectadores. La persona viene al culto y si la persona no recibe bendición, se va y le preguntan, oye, ¿cómo estuvo el culto? Y va a decir, no, pues muy regular, porque esperamos una bendición muy grande y no llegó nada. Hermanos, es porque cada pentecostal tiene eso aquí en la cabeza, que cree que es el pastor el que le lleva el avivamiento a cada uno. Y eso es una mentira piadosa, porque no es así, ni puede ser así. Al investigar el Evangelio, encontramos que la salvación de cada hombre y de cada mujer es individual con Cristo. El problema de cada creyente, la vida de cada creyente, hombre o mujer, es con el Señor Jesucristo. Y usted va a recibir dependiendo de lo que usted quiera recibir. Cuando usted lee el texto del capítulo 7 de San Juan, por ejemplo, usted va a notar lo que dice él. Verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si yo tengo sed del Espíritu de Dios, el Señor me va a quitar esa sed. Pero si yo no tengo sed, pues me vuelvo a ir como llegué. 38. Requisito, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero el que cree en el Señor, como dice en la Biblia, no conforme sus resabios religiosos. 39. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, yo voy a recibir dependiendo de mi situación. Si yo quiero recibir, aquí funciona la voluntad nuestra. El Señor tiene su voluntad constante para usted y para mí, pero si usted no quiere, el Señor no puede obligarlo. Una alabanza para Cristo. Dentro de esa labor, nosotros encontramos en la Biblia de que la primer función de la iglesia en la tierra durante todo este periodo hasta el día del arrebatamiento de ella es predicar el evangelio para salvación, testificarle a la gente, dar testimonio del Señor Jesucristo. La iglesia tiene una serie de funciones que la Escritura enseña
Yo quiero que usted observe lo siguiente. El capítulo 16 de San Mateo y capítulo 18, verso 18, perdón, en adelante, el Señor Jesucristo revistió a su iglesia con una autoridad exclusiva de que lo que la iglesia ate en la tierra será atado en los cielos, y lo que la iglesia desate en la tierra será desatado en los cielos. Es una autoridad que el Señor dio a su iglesia. Yo estaba observando la escritura sobre esta situación, porque ustedes saben que soy el incrédulo número uno de la religión. Yo no creo en eso. Creo en lo que dice la Biblia, el Evangelio, pero yo no creo en la religión y no me gusta para nada ese espíritu falso, porque estoy convencidísimo que el ser humano es salvo solo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no por lo que los creyentes hacen. Mire, por ejemplo, el ejemplo tan bonito de Pablo. Si yo entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Como el mundo religioso cree que amor es darle cositas a la gente, una librita de panela, una monedita y todo eso, es lo que la gente considera, porque la religión le metió eso en la cabeza a todo el mundo y nosotros salimos de Roma, recuerden eso. A lo menos yo dejé todo allá, yo era sacristán monaguillo allá en mi pueblo y dejé todo eso allá, yo no me traje nada. Pero sí hay muchos hermanos que se trajeron de allá muchas cosas. Ese espíritu religioso, dije y estoy diciendo y lo seguiré diciendo, está haciendo mucho daño al creyente. Y siempre me golpea un problema en mi mente. En la iglesia donde yo estaba antes de llegar acá, una viejita llevaba como 20 años de bautizada. Muy religiosa la ancianita y un día se enfermó. Yo le dije a una hermana de allá, de las Dorcas, hermana, encárguese de esta hermana, esté pendiente de ella, visítela y háblele de la sana doctrina, háblele del Señor Jesucristo. Y la hermana se fue a cuidar a la viejita esa, la visitaba seguido, 3, 4 veces en la semana. La anciana se puso grave y en ese tiempo de gravedad comenzó a invocar el espíritu de la mamá que se había muerto y lo llamaba para que le ayudara o la sanara. La anciana se murió rápido y la hermana me contó a mí eso. Yo fui porque tenía pues familia en la iglesia, bautizados, y yo fui allá al velorio o al entierro de ella, al sepelio. Pero hermanos, créanme que yo iba sin aliento. Yo no quería decir nada. Eso que la hermana me contó me tenía mal. Porque hermanos, nadie, como decirle que esas lámparas están encendidas, ningún pentecostal se salva si no está asegurado en Cristo. No en Dios, como les he enseñado, en Cristo. Miremos la Biblia. La Biblia dice en Romanos 8:1, ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2. Segunda de Corintios 5:17. ¿Cómo dice ese pasaje? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas. Pero es que hermanos, en Dios cree todo el mundo, generalmente. 4 o 5 locos que se llaman ateos creen otra cosa. Sin embargo, ellos dicen que dan gracias a Dios por no creer en Dios. Sí, porque a mí un sujeto de eso me dijo en la Universidad de Antioquia, me dijo eso una vez. Entonces, el hombre para salvarse, el ser humano para ser salvo, necesita es al Señor Jesucristo. Creer en Dios a usted no lo salva, ni a nadie. Por eso es que estudiando el Evangelio nos damos cuenta de esto. Cuando observamos a Hechos 4, versos 11 y 12, el apóstol Pedro dice, y yo le entendí eso, con toda la razón él tiene para decirlo, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y escuche, y en ningún otro hay salvación, porque no hay. No sé si lo han leído. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Si hay otro Dios fuera de Cristo, no salva. De acuerdo a eso. Y yo creo es lo que dice la Biblia, porque ya les mostré que Jesucristo dijo, y está registrado aquí en San Juan capítulo 7, el que crea en mí, dice Cristo, como dice la Escritura, de manera que no hay otro Salvador. Al hombre lo salva es creer en Cristo, porque Cristo lo dio Dios para salvar la humanidad. Por eso el profeta Ageo dice, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y no les digo más cosas para que no se asusten. Pero escuche lo que dice la Biblia que usted carga. Primera de Juan, capítulo, ¿qué capítulo es? Creo que es 2. Usted se lee esa carta y se va a encontrar eso. Pero inicialmente 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Hablando de los cristianos. ¿Quién es el o la que vence al mundo? Dice, el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces fíjese usted en donde nosotros, o esta iglesia, hablemos de la iglesia de Pentecostés, la iglesia de Cristo que nació allí, y recuerden bien ese consejo que les di. La única iglesia en el mundo, hablando de ese término, que tiene certificado de nacimiento en la Biblia, es la iglesia del Señor Jesucristo, donde nació, cómo nació, el nombre de las 120 personas, o sea, la cuantía, el total del grupo de hermanos, qué doctrinas practicaban, cuándo se bautizaban, a quiénes bautizaban, cómo vivían, cómo practicaban la sana doctrina. Es decir, un certificado completo. Y esa es la esposa del Cordero. Tiene certificado de nacimiento. Es la única en el mundo que no tiene un fundador que se llama X persona. Cuando estudiamos el principio de iglesias muy robustas en el mundo, como la iglesia presbiteriana, muy respetable, que fue donde yo practiqué, conocí el Evangelio inicialmente, una iglesia honorable, muy grande, muy bueno.
y muy rica económicamente hablando. Esa iglesia tiene una organización muy profesional, todos sus pastores son profesionales, médicos, economistas, abogados, en fin, muy bien formada y todo eso, pero tiene un fundador que se llama fulano de tal. Y usted sigue así, la iglesia fulana de tal. Por ejemplo, hay otra religión, la religión oficial del mundo, para no molestar a nadie. Esa iglesia la fundó también un hombre, dicen ellos mismos. El fundador se llama el apóstol Pedro. No por ser Pedro, la iglesia sería lo que es. Si esta iglesia de Cristo no la hubiera fundado él, no sería lo que ella es. Y el Señor tampoco respondería por ella. Entonces la iglesia de Cristo no la fundó ni Pedro, ni Juan, ni Mateo, ni Lucas, ni Ramón. Es decir, el fundador de esa iglesia no es de aquí. Él le dijo claramente a los fariseos, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Y la Biblia enseña que Él resucitó de los muertos al tercer día y ascendió a los cielos. Y que por eso es que la iglesia está establecida sobre 4 bases inmutables: muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesucristo. El Evangelio tiene esa base y ese fundamento, de tal manera que entonces la iglesia, dijimos, ella recibió esa investidura del Señor Jesucristo. Y por eso ella tiene competencia para llevar a cabo, de acuerdo a lo que dice la carta primera a los Corintios, para llevar a cabo el orden disciplinario de los creyentes. No es una crítica al creyente, sino que es la aplicación de la disciplina espiritual. Y no solamente a los creyentes, sino que esto va más lejos. Usted mire en su Biblia, en el capítulo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, versículo 2, y los está instruyendo a ellos acerca de los problemas entre creyentes que un creyente demanda a otro creyente y se forman litigios de orden judicial. Y el apóstol les dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Es una vestidura de autoridad que el Señor le da a su iglesia y la reviste precisamente para ella llevar a cabo esa administración de justicia, porque quiero decirles, de acuerdo, yo no les voy a citar versículos porque si eso lo dice toda la Biblia. La iglesia es el reino de Dios en la tierra, siendo administrado por la iglesia del Señor Jesucristo. Y estamos diciendo, esto es algo muy diferente
al reinado de Cristo cuando Él venga a la tierra a establecer su reino por 1000 años, que dice Apocalipsis 20 e Isaías 65. Entonces, Él va a venir a establecer su reino milenial, viene con la iglesia. Pero Él a nosotros no nos dejó maniatados, sino que nos dio esa autoridad. Cuando usted estudia el capítulo 5, se presentó un problema en la iglesia de pecado de inmoralidad. Y usted allí encuentra cómo Pablo llama a la iglesia para que se unan a fin de tratar ese problema de ese hermano. Ese hermano era que se dormía a la madrastra. Ese era el problema. Usted estudia eso y ahí lo encuentra. O sea, la esposa de su papá era lo que ocurría con ese muchacho. Y entonces aplicaron exactamente ese proceso. Entonces, cuando la Biblia dice que vamos a juzgar a los ángeles, no se refiere, para que ustedes tengan eso claro, no se refiere de acuerdo a lo que está expuesto en el libro, la carta del apóstol Judas, no se refiere a los ángeles fieles, sino a los ángeles que fueron destituidos y echados de allá arriba junto con el diablo o con Satanás. Es a esos, los ángeles caídos, a quienes nosotros vamos a... que ya ellos no se llaman ángeles o que ya no son ángeles, sino que ese nombre de ángel cambió por el nombre de demonios. Y a esos ángeles se les llama exactamente así, demonios. Y a ellos, a la iglesia, el Señor la revistió de esa autoridad para enjuiciar precisamente a esos, qué cosa tan horrorosa, hermanos. Pero bueno, entonces, eso nos toca. Y vuelvo a citar el pasaje de la escritura de Apocalipsis 18, de Mateo 18, 17. Mire lo que está diciendo Cristo al grupo, que apenas, que todavía la iglesia no se ha dado a conocer. Cristo habló de ella por primera vez en el capítulo 16. Yo edificaré mi iglesia, le dice a sus discípulos, pero está hablando con el grupo, que ya es un grupito reducido, de unos 12 o 15. Todo lo que ustedes aten en la tierra o detengan será atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y le dijo al apóstol Pedro, bueno, y a ti, entre el grupo, a ti te voy a dar las llaves del reino. Y sacó una llave grandotota y se la dio. ¿Cierto que sí? ¿Qué dice usted? Pues yo digo que muy grande porque se trata del Evangelio. Esa es la llave del reino de Dios. ¿No le parece grande a usted esa llave? A mí me parece muy grande, tan grande que no cabe en el mundo. Y la Biblia entonces está diciendo, el Espíritu Santo de Dios llega en el momento de acuerdo al plan de Dios y se derrama sobre ese grupo. Pedro hace uso de las llaves, que es el Evangelio, repito. Y 3000 personas le preguntaron a él y a los compañeros, varones hermanos, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Y el apóstol le dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, para vuestros hijos
y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Alabanzas al Señor. Pedro abre la puerta del reino de los cielos y 3,000 personas ese día se arrepintieron y se convirtieron a Dios y fueron bautizados, dice la Biblia, añadidos a la iglesia como 3,000 personas. Y observen lo que dice del verso 41 y 42. Y perseveraban, de manera que los que recibieron la palabra fueron bautizados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la partición del pan y en las oraciones. Entonces, y la Biblia empieza a mostrarnos a nosotros esa gran comisión que tenemos nosotros como iglesia para llevar a cabo una misión terrenal para eso. Hermanos, es que el único libro que hay sobre la tierra, debajo del sol, complejo y que no se interpreta a través de letras, sino por la inspiración del Espíritu Santo, es la Biblia. Esto no lo podemos nosotros interpretar y manejar de otra manera, sino por el Espíritu Santo de Dios. De acuerdo a lo planteado por el apóstol Juan en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, ustedes van a anotar primero, por ahí hay una doctrina nueva que hasta un pastor de nuestra comunidad lo destituyeron por estar predicando esas cosas. Estaba hablando el sujeto, enseñándole a la congregación que después de que el Señor levante su iglesia, habrá otra oportunidad de salvación para los hombres. Que el Evangelio será predicado para salvación. Y entonces citan algunos pasajes de ese capítulo, todos completamente torcidos. Yo no puedo poner la Biblia que diga lo que ella no dice, y usted tampoco. El hermano Eliseo Duarte decía, el Señor no le dio potestad a nadie en la tierra para modificar la Biblia. Lo que Dios dijo, lo dijo y punto, fuera, no más. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. En San Mateo 24:14, que lo llaman el sermón profético del Monte de los Olivos, el Señor Jesucristo tocó un tema muy interesante que es lo que a esta pobre gente los tiene torcidos la cabeza. Ustedes van a notar que Cristo anunció que el Evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones. El capítulo 21 de Apocalipsis, que estoy citando, está hablando de la predicación del Evangelio por medio de un ángel a las naciones, dice ahí la Biblia. Usted pone a estudiar eso y encuentra la diferencia. 2. San Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. La Biblia declara, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, creó la gran comisión de predicar el Evangelio para salvación. No es lo mismo, señores, predicar el Evangelio para testimonio a la gente y predicar el Evangelio para salvación. Son dos cosas diferentes y por eso lo que dice allá en Apocalipsis 21 no es cierto como lo están aplicando ahora, para que usted no se vaya a dejar torcer su mente, porque estamos llenos de esas doctrinas falsas, pero todavía falta mucho de las cosas que han de venir.
No los invito a tinto, hermano, porque no nos dan más. Por esa razón, nosotros debemos de estudiar, investigar la Biblia. Nosotros no debemos de depender de un culto. Yo les explicaba, recuerden, si fue el domingo, de los hermanos que les va mal y dicen, fue que no oraste. Que nosotros no dependemos. Yo no dependo de las oraciones mías. Yo dependo de Cristo. Busquemos pues la Biblia como para que tengan mejor certeza. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en mis oraciones. ¿Ah? Todo lo puedo en Cristo. Porque en Cristo no hay ninguna condenación. No hay condenación en Cristo. Si estamos en Cristo, lo que no podemos es movernos de ahí, no estar ahí. Entonces, usted no puede, si a usted le va mal en algo, no es porque usted no oró, porque usted no depende de eso. El Señor a usted lo guarda de día y de noche. Ya, Daniel se ha ido para Bogotá en ese carro y ha vuelto, eso como está en malas a carretera. Yo estuve por allá y casi que no vuelvo. Entonces, hermanos, nosotros dependemos de Cristo. Cuando usted recibió a Cristo, no lo aceptó. No fue que lo aceptó. Es que en la iglesia no aparece que esta gente aceptaron a Cristo. No. Cuando los que recibieron la palabra fueron bautizados. Hay que recibir a Cristo, no aceptarlo. Es que aceptar es otra cosa. Ve, me hace el favor y me guardas esto. Ponelo allá. Acepto que me está molestando con eso. No, a Cristo se recibe en el corazón. Entonces, de esta manera, estamos diciendo nosotros, en esa obligación, en estas obligaciones de la iglesia, yo quiero que pasemos por la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. En ese capítulo, Pablo le dio una doctrina muy buena de orden administrativo local a Timoteo para la iglesia. Y le trató el tema de las viudas. Y les dijo en qué momento, y les dice en qué momento debe la iglesia tener cuidado de la viuda. Primero, que no sea mayor de 65 años. Dice ahí en ese orden curricular que tiene, que aparece, que esa persona le aparece una cantidad de requisitos para poder la iglesia hacerse cargo de ella, comenzando por la edad. Algunos hermanos le forman crítica al pastor o a la iglesia porque de la hermana fulana que es viuda no tienen cuidado. El pastor, en mi caso, no lo digo a nombre de todos, pero en mi caso, yo solo soy creyente de la Biblia. Mi vida es conforme a la Biblia, yo predico lo que yo vivo, lo que yo creo, y para mí, yo no le pongo conceptos a lo que ella dice, lo que hago es estudiarla. Y son casi 50 años estudiando la Biblia, eso dice mucho. Entonces aparece que todos estos requisitos de esa persona para eso, diciendo, si tiene hijos o nietos, que sean fieles a Dios, que sea diligente en las cosas de Dios, que sean irreprensibles, que sea puesta en la lista beneficiaria, la viuda, que no sea menor de 60 años, es la edad que dice. Que haya sido esposa de un solo marido, no que tuvo uno, después se volvió a casar y tuvo otro, no, que haya sido esposa de un solo marido. Estoy citando el capítulo 5, versículos 3 y 5 de Primera de Timoteo. Que haya sido esposa de un solo marido.
Versículo 10, que tenga buen testimonio de buenas obras, que haya criado hijos, o sea, una viuda soltera. Hermana, ¿qué se me hizo? Se me hizo la hermana Vivero? Se me escapó, pero cuéntenle eso, y cuéntenle eso a ella, porque si ella queda viuda y entonces no tiene derecho a ese servicio, porque ella lo que tiene es unos perritos en la casa. Que tenga buen testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, hermana, Dios mío, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Viudas más jóvenes no admitas, versículo 11. Entonces, estoy diciendo que la iglesia tiene una serie de obligaciones con la congregación, que eso como que no nos lo enseñan. Y nosotros necesitamos tener en cuenta eso, o saber, tener conocimiento de todas estas cosas. ¿Por qué razón? Porque se trata de la iglesia, y si nosotros hacemos parte de ella, necesitamos saber exactamente todo eso. Entonces, esto no es, hermano, una religión. Es que la iglesia de Jesucristo no es una universidad de religión. No. La Biblia, la iglesia la presenta de muchas maneras, tipificada por varios aspectos que Cristo presenta del punto de vista de las parábolas. Y por ejemplo, compara a la iglesia con una empresa muy grande agroindustrial en Isaías capítulo 5 y creo que San Lucas 5. La presenta como una empresa muy grande de pesca, de acuerdo a San Mateo 4, muy grande. La presenta como una empresa muy grande de arquitectura. Eso todo lo enseña la Biblia respecto a lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces hay una serie de funciones, y yo les explicaba una vez que por eso es que el Señor Jesús, en su iglesia, creó la gran comisión de ir a predicar el Evangelio por todo el mundo, que es la empresa más grande que hay. Usted se puede imaginar esta iglesia asentada en todo el mundo. ¿Qué tamaño? Nosotros en Colombia somos como 4.000 pastores, administradores de la iglesia. Y ahora si hablamos de todo el mundo, pues esto es una cosa que se sale de las manos. Y al haber creado esa empresa tan grande, pues ni más faltaba que el Señor hubiera creado una empresa como esta sin un plan financiero. ¿Ustedes qué opinan? Pero él crea el plan financiero de tal manera que lo hace de una forma muy misteriosa. El Evangelio de Lucas, el capítulo 10, presenta la primera vez que él crea una comisión de esa naturaleza y les dijo: no vayan, no lleven plata, no lleven alforjas, no lleven 2 vestidos. O sea, los mandó pues fue a la pura fe. Por allá en el capítulo 21 los reunió y les preguntó: cuando yo los envié a ustedes, ¿les faltó alguna cosa? Y ellos respondieron: no, Señor. Pero es que allá, cuando los envía, entonces la Biblia dice que Él les dijo: no lleven nada, porque el obrero es digno de su alimento. Y entonces ese plan financiero lleva a cabo todas las funciones de orden
administrativo y económico en la iglesia. Porque por eso todos nosotros diezmamos precisamente para eso. Si no fuera así, nosotros no podríamos decir hoy que tenemos una iglesia muy grande en el Japón. No podríamos decir eso. Pero nosotros recogemos ofrendas, que las llamamos ofrendas misioneras, y las enviamos para que del Fondo Nacional de nuestra iglesia hagan los envíos para el sostenimiento de esos misioneros y pastores allá en ese país. Los hermanos de ojos, ¿cómo es que les dicen? Rasgados. Muy bien, entonces la iglesia es la mujer más preciosa, es una dama codiciada. Ustedes leen en la Biblia que la Biblia dice, hablando de la iglesia, que ella es morena, pero que es muy codiciada. El libro de Cantares, el capítulo 1, por allá por el versículo 6, por ahí en un pasaje de esos. La iglesia, hermanos, es algo espectacular que la Biblia nos enseña de ella. Y por eso ella es como una perla, es una virgen codiciable. Eso lo lee usted en la Biblia, si estudia pues la Biblia, claro está. Porque es que, hermanos, el pentecostal no puede vivir de un culto. Usted no puede vivir de eso. Usted tiene que responsabilizarse de su vida cristiana, de su vida espiritual, personalmente, porque nadie va exactamente a hacer lo que usted necesita para usted. La Biblia dice, cada uno llevará su carga. Cada uno y cada una. Por esa razón, nosotros estudiamos la palabra de Dios para depender de Cristo y no de lo que nosotros hacemos. Nosotros necesitamos llegar a lo que dice Pablo, a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto en la persona de Cristo. Demos alabanza al Señor. Vamos a cerrar, a bajar la cortina ya. A nosotros nos dieron una hora nada más para el culto y yo creo que ya nos pasamos. Eso dijo el alcalde. Vamos a dar gracias al Señor. Estírese, hermano, esa silla talla y demos gracias al Señor que nos lleve con su bendición a nuestros hogares, que nos bendiga, que nos ayude, que nos guarde del mal y de los malos, porque no es de todos la fe. Bendito Dios y Padre Santo, muchas gracias, Señor, te damos, porque tú eres bueno, porque tu palabra es el pan vivo que descendió del cielo y da vida al mundo. Te bendecimos y te glorificamos, Padre Celestial, y por ello queremos que nos lleves a nuestras casas, a cada familia, a cada hermano, a cada hermana, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.